Señor, bendice, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser un canal de bendición y que todo lo que hablemos, Señor, sea tu palabra, sea la verdad, Señor, y que sea de mucha bendición para todos y cada uno de los hermanos que nos están escuchando. Gracias te doy, Señor, por ser partícipes de estas bendiciones tan hermosas que es predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos y declaramos toda la gloria para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a explicarlo lo más claro que se pueda, Padre mío, para que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, vamos a ir a Efesios capítulo 10, vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 18. ¿Verdad? Nada más llega al 6. No, es Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. ¿Del 10? Sí, del 10 al 18. Es Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. ¿Cómo dice la escritura? Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 al 18, dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oiga, qué interesante, qué interesante palabra nos deja el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Y hermanos, desafortunadamente se ha dado mucha mala información referente a estas escrituras que el apóstol Pablo nos menciona. Y justamente para eso estamos aquí, hermanos, para estar compartiendo, ¿verdad? Y estar esclareciendo muchas cosas, ¿verdad? Desafortunadamente, hermanos, muchas personas han dadose a la tarea de enseñar esto sin esa revelación de la palabra, y lo único que hacen, amados hermanos, es darle armas al enemigo. Increíble. Recuerde que la Biblia es una espada de doble filo, ¿verdad? Entonces es una espada de doble filo y que pues corta de los dos lados, ¿verdad? De ambos lados. Entonces, cuando una persona utiliza inadecuadamente la espada, la palabra de Dios, con esa misma espada puede dañar al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, por esa razón, necesitamos hablar claramente. Ahorita mi hijo va a leer la nueva versión en esos versículos, y vamos a meditar en esa palabra. Tenemos muy buen tiempo para hacerlo. Vamos a leerlo, Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, en la nueva versión. ¿Cómo dice la palabra? Amén. Dice así. Dice: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura de Dios, que la armadura de Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta,
que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla, que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo, que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. ¿Qué le parece? Aquí tenemos, se da cuenta cómo aquí tenemos una explicación un poquito más amplia. Mire, hoy desafortunadamente, amados hermanos, mucha gente ha hecho de estas enseñanzas, hermanos, porque hay ignorancia. De hecho, dice la palabra de Dios que el hombre de Dios no sea un neófito, ¿verdad? Lo que le dice Pablo a Timoteo, que no sea un neófito, ¿para qué? Para que no se envanezca y caiga en el lazo del diablo, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, amados hermanos, de este tipo de analogías, porque es una analogía, lo que es la armadura de Dios, es algo espiritual, ¿verdad? Que es la armadura de Dios. Sin en cambio, mucha gente lo ha hecho, hermanos, lo ha hecho literal. Mucha gente, yo he escuchado, investigado y analizado palabras de hombres de Dios, y yo no critico, escúcheme bien, mi afán por escuchar a otros hombres de Dios es por justamente por derribar, ¿verdad? Por derribar todo argumento que se levanta en contra de la verdad. Y no quiere decir que, mis hermanos, a veces yo me puedo equivocar, y a veces nosotros le vamos a dar una aplicación a la palabra, verdad, que a nuestro punto de vista es correcto, pero la palabra de Dios, amados hermanos, se tiene que enseñar, hermanos, de lo más claro y lo más correcto posible. Ahora, pudiéramos decir, bueno, es que esa es la interpretación que le da el hermano, esa es la interpretación que le doy yo, y bueno, son diferentes, hermanos, tenemos que hablar una misma cosa. El Señor dice en su palabra que debemos de tener la mente de Cristo y tenemos que hablar una misma cosa. Entonces no podemos hablar, amados hermanos, diferentes cosas, ¿verdad? Y cada quien, ahora sí que cada loco con su tema. No, nosotros tenemos que hablar lo que la palabra de Dios dice. Ahora, quiero mencionar, voy a mencionar primero lo que no es armadura de Dios, y después voy a explicar lo que sí es armadura de Dios. Bien, ¿qué es lo que no es armadura de Dios? Bien, pongan atención, hermanos. Lo que no es armadura de Dios, amados hermanos, es una actividad, pongan atención, no es una actividad física, literal, eso no es armadura de Dios. Una actividad física, literal, amados hermanos, que usted realiza cuando usted se coloca en la armadura de Dios, eso no es armadura de Dios, perdóneme. Pero si alguien le enseñó que cuando salga de casa se tiene usted que poner la armadura de Dios, y que la armadura de Dios, hay gente que ya le ha sacado hasta el peso, hágame el favor, hasta el peso a la armadura de Dios, ¿va? He conocido personas y platicando conmigo, bueno, yo no, escúcheme bien, a mí no me gusta contender con nadie. Cuando yo veo a alguien que está, pues, tergiversando la palabra de Dios, lo único que hago es, Señor, pues dale sabiduría a mi hermano, ¿verdad? Porque desafortunadamente, amados hermanos, se sienten agresión cuando uno le dice, hermano, pero usted está interpretando mal la palabra. No hay nada que hacer, porque hay gente que, hermanos, definitivamente pues se ponen a la defensiva, y es que, hermano, es que esto es así, y lo toman como una verdad absoluta. Y, hermanos, a la palabra de Dios, yo creo que la verdad la tiene Cristo, ¿no? Y ahí justamente nos habla de la verdad. Pero sí tenemos que, hermanos, ser pues no niños, ¿verdad? En la madurez, no niños en la enseñanza, sino niños en la malicia. Pero de verdad, amados hermanos, en cuestión a la escritura tenemos que ser gente experimentada,
¿Por qué? Porque muchas personas, escúchenme bien, muchas personas van a escuchar lo que estamos hablando y ellos van a dar por hecho, van a dar por hecho esas enseñanzas. Y si nosotros lo hacemos mal, pues nosotros vamos a jugar al teléfono descompuesto con la palabra de Dios. Y le puedo garantizar que eso, hermanos, no es nada agradable y nada edificante. Por ejemplo, vuelvo a mencionar, si usted la armadura de Dios se la han enseñado físicamente, literalmente, que usted tiene que ponerse un casco, y hay gente que, hermanos, de verdad lo toma y oiga, y usted ¿cómo le hace? ¿Verdad? No, pues yo me pongo el casco y el yelmo, me pongo el casco, me pongo la coraza y me pongo el cinturón, porque sin el cinturón la coraza se cae. Entonces, y están, hermanos, haciéndolo literal. De verdad le digo una cosa, de por sí la gente, ¿verdad?, nos tira de a locos por este evangelio, porque la cruz de Cristo es locura, dice la Biblia, es locura para los que se pierden, ¿no? E imagínense evangelizando con ese tipo de cosas. Mencionándole a las personas, oiga, yo traigo una armadura especial, yo traigo una... La gente inconversa, hermanos, si nosotros como hijos de Dios, nos cuesta trabajo, escúcheme bien, ponernos de acuerdo en cuestión a las cosas espirituales, porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Imagínese usted, hermano, en su área de trabajo, usted le dice a la gente, oiga, mire, usted póngase el yelmo, póngase la coraza. Hermano, de verdad le digo una cosa, eso lejos de acercar a la gente, eso lejos de compartir a la gente, hermanos, congruencia, sensatez, para que ellos puedan venir a Cristo, le puedo asegurar que se alejan de nosotros, ¿va? Se alejan de nosotros porque eso es algo, amados hermanos, nosotros más o menos lo entendemos, porque vuelvo a repetir, hay mucha gente que desafortunadamente ha tergiversado las cosas, pero desafortunadamente hay personas, escúcheme bien, que les ha dado una contonación totalmente, hermanos, física, ¿verdad? Entonces conozco personas que la gente inconversa diciéndoles, mire, mi carro, cuando yo me subo a mi carro, la armadura de Dios pesa tantos kilos y la armadura de mi esposa pesa tantos kilos. Entonces cuando nos subimos al coche pesa más porque traemos la armadura de Dios. Y le puedo asegurar, y le digo, en Cristo no miento, hermano, he escuchado infinidad de cosas, otras no sé cómo llamarles, nosotros podemos decir ignorancias, pero pueden ser hasta blasfemias, amados hermanos. Otra persona me dijo, yo tengo la armadura ya desgastada porque ya tiene años conmigo. Bueno, pues entonces voy a ir a un retiro espiritual para que el Señor me la renueve. ¿Sí me estoy explicando? Amados hermanos, todo ese tipo de cosas son argumentos que se levantan contra la verdad. Eso es justamente, amados hermanos, donde el diablo gana ventaja, con todas ese tipo de cosas, aberraciones que nosotros mismos fabricamos con nuestra ignorancia. Hermanos, la palabra de Dios enseña claramente que el pueblo de Dios perece porque le falta ¿qué? O porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces, amados hermanos, aquí vamos a irlo desglosando esta enseñanza divina. Vamos a empezar por el versículo 10. Vea lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Estamos? Ahí dice, todo el poder, escúcheme, usted y yo, ponga atención, usted y yo no tenemos absolutamente nada más que nuestra humanidad pecaminosa. El que tiene el poder, el que tiene la santidad, el que tiene todo para darnos y ofrecernos es Dios. Eso, amados hermanos, por el amor de Dios, usted no tiene poder. El que tiene poder es Cristo que vive en usted. Y una vez que usted ha entendido eso, usted va a tomar del poder de Dios. Por eso aquí claramente menciona que el poder le pertenece a Dios. Por lo demás, hermanos míos, vuelvo a leer Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. ¿Quién es el poderoso? Dios. ¿De quién es la fuerza? De Dios. Entonces nosotros desde ahí debemos de partir. Usted cuando yo traigo ya una armadura y ahora sí yo me puedo meter a cualquier lado, ahora
a orar por endemoniados porque traigo un poder que es la armadura. Hermanos, para empezar, hermanos, Dios no nos llama a eso. Pongan atención. Hay personas que están efectivamente poseídas y en todos los lugares, ¿verdad? Pero Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a predicar las buenas noticias de salvación. Pero bueno, voy a llegar ahorita más adelantito a eso. Ojo, tenemos que entender que la armadura, ahí dice, la armadura de Dios. O sea, no es tu armadura. ¿De quién es la armadura? Es de Dios. Verso 11. Vestidos. Ahí viene la vestimenta. Vestidos o vestidos, como menciona la versión 60. Vestidos de toda la armadura de Dios. Ahí dice de toda la armadura de Dios. Hermano, por las prisas que cree que no me puse la coraza. Hermanos, por las prisas no me puse el yelmo. Salí corriendo, oré a Dios y en el camino, hermano, por el amor del Señor Jesucristo. No digamos, no pensemos en cosas literales, físicas. La armadura de Dios, usted la tiene, ponga atención. Usted tiene la armadura de Dios, aunque a usted se le haya olvidado ponérsela. Dios a usted y a mí ya nos dio esa cobertura divina. Pablo lo único que hace, el apóstol Pablo lo único que hace es que poner esa analogía para que usted entienda que usted no milita solo. Hay un Dios que está dentro de usted y la armadura, escúcheme bien, la armadura está en su corazón. La armadura no es externa, la armadura es interna. Cuando usted abre su corazón y entiende quién es Dios en usted, entonces usted echa mano de qué, de ese poder que Dios puso en su corazón. Verso 11, vuelvo a repetir, vestidos de toda armadura de Dios, ¿verdad? Toda la armadura de Dios, para que podáis para que podáis estar firmes, ojo, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo tenemos que estar firmes? Siempre firmes contra las acechanzas del diablo. Ojo, las acechanzas del maligno, escúcheme bien, no es aquello que usted entiende, lo que yo entiendo, ¿verdad? De que le va a poner a usted una tentación. Esa es una acechanza del maligno. Me pone una tentación y el diablo me acecha hay alguien que no me quiere, hay alguien que a veces hay personas, escúcheme bien lo que voy a decir. A veces en los empleos, a veces con la gente que nosotros conocemos. Vuelvo a repetir, si nosotros hablamos literalmente y las cosas espirituales se las mencionamos a personas naturales, obviamente que les vamos a caer mal. Y no es ni siquiera por la palabra, le digo una cosa, es por nuestra ignorancia, porque nosotros no nos sabemos conducir con la gente inconversa. Veamos el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo cuando estaba conviviendo con publicanos y pecadores. Si Cristo les hubiese hablado, escúcheme bien, parábolas a ellos. Escúcheme bien, por lo regular Cristo hablaba parábolas a los maestros de la ley, a los que enseñaban, porque ellos eran los que transmitían a la gente las enseñanzas, que nunca entendieron. Cuando Cristo estaba entre publicanos y pecadores, lo que Cristo quería que ellos entendieran era el amor y la misericordia que Cristo tenía y que Dios tenía para ellos. Esto es justamente lo que nosotros tenemos que transmitir a un inconverso. El amor y la misericordia. ¿Y qué cree? El amor y la misericordia, amados hermanos, no están reflejados, ponga atención, reflejados en un léxico religioso. El amor y la misericordia, amados hermanos, como dice el apóstol Santiago, es ver por las viudas y por los huérfanos. Es si alguien está enfermo, si alguien está en necesidad, es justamente que ayudar. Eso es lo que Cristo quiere, que nosotros que lo demos a conocer de esa manera. Porque hay personas, amados hermanos, que tienen un léxico religioso, un hábito religioso, pero ellos no ayudan a nadie. Ellos siempre, ¿verdad? Ven a las personas
padecer necesidades y oran por ellos, como dice el apóstol Santiago también. Dice, si hay uno de tus hermanos que está pasando por situaciones difíciles, y tú le dices, vamos a orar por ti, pero vete a tu casa y abrígate. ¿Pero con qué? Si no tengo. Tú le regalas un abrigo, tú le ayudas un abrigo. Eso es, ¿verdad? Justamente, ¿qué es? Predicar el amor y la misericordia. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que si nosotros vamos con ese tipo de ideas, porque son ideas, porque aquí el apóstol Pablo nos habla de una analogía, yo lo vuelvo a repetir, para que usted y yo entendamos, está dentro del corazón. La armadura usted no la cuelga en el perchero, ponga atención, usted no la cuelga en el closet. Llegué del trabajo, así como lo está oyendo, hay mucha gente, hermanos amados, que bájese de esa nube, por favor. Eso no es otra cosa más que ignorancias y de verdad cosas bien, ¿cómo decirlo para no ofender? Bien locas, esa es la verdad, locas. ¿Por qué? Porque cuando usted enseña eso, su familia en conversa, ¿sabe cuándo se va a convertir su familia en conversa? De verdad, si no es que Dios toca sus corazones, por usted nunca. ¿Por qué? Porque usted ha representado a Dios y las enseñanzas de Cristo totalmente inadecuadamente. ¿Va? Imagínense cómo se le queda viendo una persona inconversa a usted diciendo, quiero llegar a usted a trabajar, hay visitas, permítanme tantito, déjenme ir a quitarme la armadura, voy a colocar mi armadura, ¿sí? ¿Y qué dice la gente? No, pues es que puede ser peligroso, ¿eh? En un momento de esos nos ataca, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque su mente suena como una mente totalmente extraviada de la verdad, hermanos, y así es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con la gente inconversa? Ser lo más natural, escúcheme bien, lo más natural y lo más convincente del amor y la misericordia de Cristo hacia ellos. Bien, sigo enseñando, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ponga atención. Por eso lo menciona. Si no es contra carne y sangre, la armadura de Dios quiere decir que la armadura de Dios no es algo literal. Si no es contra carne y sangre, no es física, ¿ok? La armadura de Dios no es física. Usted, a ver, ¿dónde está su armadura? Mire, cuelgo mi armadura, traigo mi armadura. Yo le puedo asegurar que usted no tiene ni una idea, escúcheme bien, cuando nosotros pensamos y hacemos eso, no tenemos una idea ni siquiera cómo es una armadura. Porque Pablo sacó esa analogía de la armadura de los centuriones romanos y nosotros ni siquiera sabríamos, ¿no?, cómo es una armadura. Bueno, el yelmo de la salvación es un casco. A lo mejor usted se imagina un casco de motocicleta, ¿me explico? Entonces, ¿cómo te pones algo que ni siquiera en tu vida has visto? Porque no es literal, no es físico, por el amor de Dios, amados hermanos. Usted está pensando en un casco quizás de minero, ¿sí me explico? Porque esa es su cultura, su idea, lo que usted tiene por enseñanza, que lo que es un yelmo, hermanos. Por eso lo puso solamente para ilustrarnos, porque no es físico. Entonces, por eso dice aquí, no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuando te dice no es con sangre y carne, quiere decir no es tu imaginación, no lo puedes hacer físico, literal. Bien, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ponga atención. ¿Hay espíritus malignos? Sí. Y están en los lugares celestes, por eso las estrellas tienen que caer. Dice la palabra en Mateo 24, Lucas 21, que las potencias del cielo se conmoverán y las estrellas caerán del cielo. ¿Cuáles estrellas? Son ángeles caídos que están ahorita todavía en lugares celestes. Ellos tienen que caer, ¿verdad? No es una estrella literal, amados hermanos, es, no sé, muchas veces, no tengo el dato ahorita, pero creo que estamos hablando de unas 200, 300 veces más grandes que la Tierra, una sola estrella. Entonces no puede caer una estrella a la Tierra, hermanos, sería, no está hablando de unas estrellas, está hablando de ¿qué? De ángeles, está hablando de esas estrellas que pecaron, de esos ángeles que pecaron. ¿Dónde están?
en los lugares celestes, aún están en lugares celestes. Cuando venga Cristo, todos van a ser derrocados, van a ser bajados de esos lugares celestes, ya no van a tener acceso hasta que ellos vayan al lago de fuego. Bien, por esa razón, nuestra armadura, amados hermanos, dejemos de hablar, hermanos, por el amor de Dios, dejemos de hablar cosas extrañas, entienda, cosas extrañas, cosas raras. La gente, hermanos, lo que menos quiere es el misticismo. Esto entra dentro del misticismo. Vamos a ver Colosenses capítulo, sin dejar Efesios 6:13 donde nos quedamos. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, ponga atención. Colosenses capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 20, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Y ahí hay hombres místicos, ¿verdad?, que hablan con esos misterios, y a veces nosotros nos comportamos como gente mística, y la gente, hermanos, para darle, no sé, mucha importancia a lo que nosotros estamos diciendo, pero eso no es lo que Dios quiere que nosotros digamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses 2, del 20 en adelante, dice así: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, como que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Siga. Ahí llega. Hasta ahí llega. Bueno, entonces es antes. Quiere decir que es en el verso 16, vamos a buscar. Dice, nadie se jacte en dar culto a los ángeles. Nadie. Vamos a ver si vea lo que hay. Eso que al último es el legalismo, ¿verdad? Habla del duro trato del cuerpo, ¿verdad?, que tiene una reputación hasta cierto punto buena, pero no puede quitar los deseos carnales, ¿verdad? Entonces, por esa razón, amados hermanos, quiero hablar acerca, ahí en Colosenses capítulo 2, de qué manera, ¿verdad?, de qué manera nos habla el Señor en su palabra, y el misticismo está justamente ahí, donde nosotros, desafortunadamente, amados hermanos, tratamos las cosas, escúcheme bien, tratamos de ver las cosas misteriosas, eso es el misticismo, y que la gente nos vea. Mucha gente quería, ¿verdad?, verse muy interesantes, muy misteriosos, y bueno, por esa razón, amados hermanos, creían en ese tipo de cosas. Vamos a ver, entonces es más para atrás, déjenme ver, en el verso 10, vamos a leer desde el verso 18, dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Vamos a leer, es el 18 al 20, okay, en la nueva versión. Vamos a leerlo, y vamos a entender qué es lo que nos dice el Señor en su palabra. Dijimos que era Colosenses capítulo 2, del versículo 18 al 20. Ponga atención a este misticismo. Dice la palabra de Dios: así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna a la iglesia y quien le da más y más fuerza. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita
y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz, y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quien les dice, no toquen esto, no coman esto, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta? Gente presumida, ¿verdad? Gente presumida que decía, yo vi un ángel, y enseñan a la gente, ¿para qué? Para un orgullo y presunción. Hoy en día, amados hermanos, hay hasta escuelas, hoy en día hay, de verdad, le digo con toda tristeza, eso me da tristeza, que a la gente la tengan, amados hermanos, haciendo mercadería de ellos, ¿verdad? Porque cobran y les enseñan cómo ponerse la armadura, cómo utilizar el escudo. Hermanos amados, de verdad, es algo muy triste, ver al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, en una ignorancia total. Y de esa manera, amados hermanos, vuelvo a repetir, aquí lo dice claramente, en cosas que no ha visto. Verso 18 en la 60, en la versión 60, Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Está hablando de un hombre carnal, orgulloso, ¿verdad? Que quiere la gloria para él, quiere sorprender, quiere tener a la gente engatusada, hechizada. ¿Para qué? Para que a él lo tengan como un grande. Pero sin en cambio está tergiversando las Sagradas Escrituras. ¿Qué le parece? Vamos a leer en el verso 14, nos quedamos en Efesios capítulo 6, ¿verdad? 6:14. ¿Qué dice la palabra? Efesios capítulo 6, estamos hablando de la armadura de Dios, si usted no se acaba de sintonizar. Efesios capítulo 6, versículo 14. ¿Cómo dice la escritura? Dice la palabra de Dios: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Ojo, aquí vamos a poner bien nuestra atención también en este versículo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Otra situación donde hay mucha gente, amados hermanos, atada por el diablo por la misma ignorancia con la cual se enseña, es si tú dices una mentira, ojo, si usted, las cosas que usted si usted ha cometido, ha ocultado algo, usted tiene una mentira en su corazón, bueno, quiere decir que usted corre peligro, ojo, y el diablo puede hacer con usted lo que quiera porque no está en verdad, ojo. Nosotros como seres humanos, nosotros como individuos, somos siempre mentirosos, dice la palabra. Por tanto, todo hombre sea mentiroso y Dios sea veraz. Aquí el único verdadero es Dios. El problema aquí, amados hermanos, la gente vive en esa ignorancia porque si le dice, oiga, si usted dice una mentira, pues el enemigo va a ir sobre usted. Usted abre puertas y el enemigo lo va a hacer trizas. ¿Sabe cómo vive esa persona a la cual usted le enseñó eso? Amados hermanos, de verdad es una crueldad tener a la gente cautiva en esas situaciones. Hermano, perdóneme, pero cuando habla de la verdad, no está hablando de usted, no está hablando de mí. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Ni es su verdad, ni es su justicia. Vamos a leer la versión actual, en el verso 14, Efesios 6:14. Ponga atención. Esto, amados hermanos, si la armadura es de Dios, usted no es su verdad, tampoco es su justicia. Que quede claro. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, Efesios 6:14. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. ¿La verdad y la justicia de quién? De Dios. Hermanos, de Dios. Usted se adjudica, predicadores le dice, hermano, su verdad. Si usted no es veraz, el diablo lo va a hacer trizas. Hermano, por el amor de Cristo, usted no puede eliminar, no puede hacer nada contra el diablo, pero Cristo lo venció en la cruz. La verdad y la justicia es de Cristo, no es de usted. Así es de que vamos a continuar con este
su armadura, no salga sin ella, y cuando llegue a su casa cuelgue su armadura, hermano. Ese tipo de cosas no es otra cosa más que ilusiones, ¿verdad? Son cosas sacadas, ¿verdad? De la congruencia, de la verdad. Entonces ahí estamos, hermanos, muy mal, ¿verdad? Entonces necesitamos checar, hermanos, qué es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando a través de esta carta de Efesios. Bien, quiero, antes de abordar nuevamente el tema, mandar saludos a todos y cada uno de los hermanos que de la armadura de Dios, porque son cosas muy interesantes que tenemos que estar desglosando, ¿verdad?, acerca de este tema. Y dije que iba a hablar primeramente de lo que no es armadura de Dios. Eso no es armadura de Dios. Si el profeta, el apóstol, el pastor, quien sea, le haya dicho, amado hermano, usted tiene que ponerse su armadura completa, póngase su cinturón, póngase su coraza, y usted cuando salga, usted se la tiene que poner, cuando regrese la tiene que, hermano, les están enseñando mal, definitivamente. Dije al principio, la armadura de Dios está en el corazón, porque es Dios el que te ha fortalecido, es Dios el que te ha cubierto, es Dios el que te ha dotado, ¿verdad? Pero aquí la cuestión, amados hermanos, es que nosotros tenemos que entender que la verdad, ahí me quedé, ¿verdad?, que la verdad y la justicia es de Dios, no de nosotros. Y eso está en el versículo, me parece que fue el 14, ¿verdad? Vamos a leer otra vez. Efesios capítulo 6, versículo 14, dice la palabra de Dios que ceñidos con la verdad y la justicia. Y aquí en la versión actual tiene que entender que no es su verdad y no es su justicia, es la de Dios. ¿Qué dice la palabra? Dice, la versión 60 dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a leer la versión actual para que quede bien clarito eso. Si usted es que, hermano, dije una mentira y el diablo entonces me metió me hirió con sus dardos. ¿Por qué? Porque dije una mentira. Hermano, no es su verdad, no es su armadura, es la de Dios. ¿Qué dice la versión actual? Amén. La versión actual en Efesios 6:14 dice así: Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué es lo que te protege? La verdad y la justicia. ¿De quién? De Dios, no la tuya. Entonces, mucha gente manipula con esto a los hermanos y le dice, hermano, ¿sabe qué? Si usted, ojo, si usted no actúa justamente, entonces el diablo lo va a zarandear, por eso hay mucha gente muy zarandeada. ¿Por qué? Porque no ha entendido, ¿verdad?, que no es su verdad ni es su justicia. Es la de Dios que te ha armado, que te ha fortalecido, y eso está dentro del corazón. Bien, versículo 15, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 15. ¿Cómo dice la escritura? Dice la palabra de Dios: Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué le parece? Ahora vamos con el calzado. Y calzados, ¿verdad? Dice la palabra, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vamos a leer la versión actual. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra de Dios: compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. Lo mencioné hace rato. ¿Cómo usted va a ganar a las personas para Cristo? ¿Cómo usted va a hablar de Cristo si usted habla de cosas raras, ¿no? Si usted no se dedica, escuche bien, lo que nosotros tenemos que dedicarnos es hablar las buenas noticias. El evangelio es buenas noticias. Si usted empieza a querer evangelizar a una persona diciendo, yo traigo una armadura, tú no la ves, pero yo traigo una armadura, ¿verdad? Pues la gente se aleja de ti porque dice, puede ser peligroso tu actitud, ¿verdad? Me puedes atacar, porque nos toman como gente telúrica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque o estás delirando, que algo tienes, ¿verdad?, o algo fumaste, algo tomaste, porque estás fuera de sí. Dios no quiere que nosotros parezcamos, amados hermanos, gente extraña, gente rara, que damos miedo, ¿verdad? Vamos miedo al hablar, como diciendo,
¿Y ahora de qué está hablando? Hermano, eso no es el Evangelio. Eso es lo que ya produce el Evangelio una vez que nosotros, ¿verdad? Lo que Cristo pone en nuestro corazón es lo que justamente el Señor en su palabra, ¿verdad? Nos revela qué cosa es su fortaleza, su enseñanza. Cristo dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero vamos a predicar que el Evangelio de la paz, ¿verdad que sí? Ojo, hay personas que están predicando un Evangelio no de la paz. ¿Por qué? ¿Por qué no de la paz? Porque están enseñando, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser enemigos, ponga atención, de las personas. Discúlpeme, las personas no son nuestros enemigos. El enemigo se llama diablo y ese no lo ves, es algo espiritual. Las personas son usadas, ponga atención, son usadas por el maligno. Hay personas que se dejan usar por el maligno y desafortunadamente con ese tipo de personas usted se puede molestar y usted puede decir, esa mujer, ese hombre es el mismo diablo y todo eso, pero no es él, no es ella, es Satanás que está utilizando. Pero sin en cambio, amados hermanos, hay personas que a nosotros les caemos mal. ¿Por qué les caemos mal? Pero es que es el diablo. No, no es el diablo, es de la forma que tú estás conduciéndote delante de ellos. Tú llegas con personas, ¿verdad?, que no conocen de Cristo, y tú llegas diciendo que traes una armadura puesta, que ellos no la ven, entonces tú les caes mal, les caemos mal. ¿Por qué? Por raros. De por sí, como lo dije hace rato, la cruz de Cristo es locura para los que se pierden. Imagínate, y nosotros hablando ese tipo de cosas pues que la gente no entiende. Lo que nosotros tenemos que hablar, ya lo dije al principio, hablar de la misericordia y del amor que Cristo nos ha enseñado. Tú amas a Dios, vas a tratar de ¿qué? De amarte a ti mismo. Hay personas que ahorita están haciendo cosas, más con la pandemia, duro trato del cuerpo, ya lo leímos hace rato. Como gente hace duras cosas con el cuerpo, no le da de comer, ¿verdad? Largos ayunos, largas oraciones. Vamos a volverlo a leer, está en Colosenses 2:20. Vamos a leer el duro trato del cuerpo, que dice la palabra que tiene una fama, una buena reputación, pero no ayuda con los deseos carnales. Colosenses 2:20, vea lo que dice la palabra de Dios, de qué manera lo menciona. ¿Qué dice? Amén. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Se da cuenta? Tratan al cuerpo mal, tienen buena reputación, pero no ayudan con los apetitos carnales. Eso no te ayuda. Lo único que te hace es ver más raro con la gente. Vamos a ver la nueva versión, y vea, en la nueva versión fue del versículo 20 al versículo 22, ¿verdad? De Colosenses 2. Vamos a leerlo, aquí está, mi hijo lo va a leer. ¿Qué dice la palabra? Amén. Dice la palabra de Dios en la nueva versión de Colosenses 2:20. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz, y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quien les dicen, no toquen esto, no coman esto, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles porque enseñan acerca de las conductas religiosas, la humildad y el dominio del cuerpo, pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. ¿Qué le parece? Pues ayudan porque te ves bien, ¿verdad? Pero eso no te va a ayudar. ¿A qué? A cambiar tu cuerpo natural, tu naturaleza pecaminosa. El único que lo hace, ¿quién es? El único que lo hace es Dios a través de su Espíritu. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que hablar de un evangelio de la
de buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. Imagínense que usted, lejos de motivar a la gente, de que la gente despierte cierta pasión por Cristo, me amó, me perdonó, sí, gratuitamente, ¿qué hice? Nada. El Señor está poniendo fe en su corazón para que usted crea y usted ha sido salvo. Pero si usted llega con condiciones, mire, Cristo le ama, pero usted tiene que dejar de hacer esto y esto y esto, y le da una lista de prohibiciones, le puedo asegurar, por eso mucha gente no ha venido a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque lo hemos representado mal. Eso no, discúlpeme, eso no es lo que Cristo enseña. Eso viene con el tiempo, cuando una persona dice, bueno, gracias a Dios, ahora ese vacío que yo tenía en mi corazón, por eso yo me alcoholizaba, porque tenía un vacío en mi corazón, por eso yo buscaba ese tipo de cosas, porque tenía un vacío en mi corazón. Ahora Cristo ya llenó ese vacío en su corazón y ahora ya no tiene necesidad de hacer ese tipo de cosas. Esa es la cuestión, amados hermanos, que nosotros tenemos que entender que lo que hace el Espíritu Santo lo va a hacer. Y como lo mencionábamos nuevamente en Colosenses 2:20, cuando te dicen no comas, no tomes, no uses, ¿qué te está diciendo? Te está prohibiendo cosas, pero eso no ayuda, ¿verdad? Muchas veces las prohibiciones, a veces pensamos que las prohibiciones son las cosas que Dios nos dice. Eso no lo dijo Dios. Ahí dice claramente, son cosas de hombres. Vamos a volver a leer, ese es el 21 específico, Colosenses 2:21. Son doctrinas o ideas de hombres. ¿Qué dice la palabra? Colosenses 2:21. Dice, no toquen esto, no coman Bueno, desde esto. el 20 para que se entienda. Desde el 20 dice, ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz, y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes le dicen, no toquen esto, no coman esto, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. Son enseñanzas que humanas. Se ven bien, porque adelante dice, bueno, tienen buena reputación. Aquí en la versión 60 dice, tienen buena reputación. En la versión actual dice, bueno, eso se ve bien a la forma religiosa, pero no te van a ayudar. Eso no te va a ayudar. ¿Para qué? Para evitar los deseos carnales. Desafortunadamente los deseos carnales están ahí hasta que tengamos un cuerpo glorificado por causa de nuestro Señor Jesucristo. Bien, volvamos a Efesios capítulo 6, versículo 16. Ya mencioné el Evangelio de la Paz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calzarnos el Evangelio de la Paz. ¿Qué es un calzado? Ponga atención, ahí quiero enfatizar esto. Usted y yo no anden buscando sus guarachitos de la paz. ¿Sí me explico? ¿Dónde están mis sandalias del Evangelio de la Paz? Hermanos, por el amor de Dios, si alguien le enseñó y le dijo, hermano, alce sus sandalias, póngase nosotros decimos guarachitos, ¿no? Mexicanos, al fin. Póngase sus guarachitos del Evangelio de la Paz y ahora ya váyase a predicar, por favor, hermanos amados. Seamos maduros en la fe. ¿Por qué son los? Pablo dijo, eso está permítame tantito. Eso está en 1 Corintios, dice la palabra, capítulo, creo que es el 10, vamos a ver, ¿qué dice la palabra? No, Romanos, dice la palabra. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Eso es Romanos 10:15, efectivamente, nada más es así. Romanos 10:15, ¿qué dice la escritura? Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:15, dice así, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta? ¿Cuán hermosos son los pies de los que qué? De los que anuncian ¿qué? La paz. Es lo que te está diciendo en Efesios, ¿verdad? De los que anuncian la paz, las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Qué tenemos que anunciar?
las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que justamente vamos a estar, amados hermanos, enseñando a la gente, a que nosotros podamos estar siendo, ¿verdad?, personas congruentes, personas sensatas, que estamos, ¿verdad?, que estamos enseñando correctamente las Sagradas Escrituras. Y ahí es donde nosotros vamos a ser bendecidos cuando enseñamos el Evangelio de la paz. Seguimos con Efesios capítulo 6. Ahora voy a leer el versículo 15. Efesios capítulo 6, versículo 15. Ya tenemos algunas llamadas, nada más que las estamos esperando hasta el final para poder estar mencionándolas y orar por ellas. Efesios capítulo 6, versículo 15, dice la palabra: y calzados los pies, ojo, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto es el complemento del versículo 14. Versículo 16, Efesios 6, 16. Sobre todo, ojo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a buscar la nueva versión en ese versículo. Ojo, este versículo en específico es el que más tiene a gente, amados hermanos, totalmente extraviados de la verdad, porque andan con un escudo. Hay gente, yo conozco gente que literal andan con un brazo así como encogido, tomando un escudo, según ellos, para protegerse del diablo. Hermanos, eso no es así. Dice el verso 16. Amén. Efesios 6:16 en la nueva versión dice: que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. ¿Se da cuenta? Su confianza en Dios es como un escudo. Un escudo. No es un escudo sin la confianza en Dios. Te está dando que una analogía, una ilustración de la confianza de Dios se convierte en ¿qué? En un escudo. Si el diablo te dice, te va a pasar esto y esto y esto, ¿cuál es tu escudo? La confianza en Dios. Hermanos amados, hay gente enseñando ese tipo de cosas que no entienden, no conocen. Y predicadores, porque lo dijo predicador, porque lo dijo el apóstol. Hermanos, a ver, pongan sus escudos todos aquí, y de verdad, amados hermanos, no estoy exagerando, de verdad hay gente que va a escuelas para usar la armadura de Dios, por el amor de Cristo. Entendamos, hermanos, y no seamos ignorantes, y no seamos blasfemos. Eso no es así. Lo que nos está diciendo la confianza en Dios. ¿Qué cosa es? Cuando yo confío en Dios, ¿qué tengo? Un escudo. Es un escudo. Yo confío en mi Dios. Ahorita, con la pandemia, un ejemplo. ¿Qué sucede con la pandemia? Póngase gel antibacterial, póngase cubrebocas. ¿Cuál es su mejor escudo para el coronavirus? Su confianza en Dios, ¿verdad? A muchos hermanos les dio, muchos hermanos murieron. ¿Falló el escudo? No, es la soberanía de Dios, que Dios los llamó a su presencia. ¿No confiaron? Sí confiaron, pero Dios los llamó a su presencia, amados hermanos. Entonces, quiere decir que el escudo es que única y exclusivamente nuestra confianza en Dios. Por eso el Señor dijo: confiad, tribulaciones tendréis en el mundo, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Es lo que te está diciendo. Cuando te dice confía, tú estás cubierto. Pablo lo hace como un escudo, pero porque Pablo lo hizo como un escudo, como la analogía de una armadura de un centurión romano, solamente es para que lo entendamos, que estamos cubiertos. ¿Y qué necesitamos? ¿En qué posición tenemos que poner el escudo? Hermano, tu confianza es tu seguridad. Solamente es una analogía, solamente es una ilustración. Vamos a volver a leer el versículo 16, porque es importante en la versión actual. Efesios 6:16, en la versión actual. ¿Qué dice la palabra? Amén, dice la palabra de Dios: que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Ojo, las flechas encendidas que arroja el diablo.
hermano, flechas encendidas. Hermano, usted se imagina como la que avientan los apaches, y llenas de fuego en la punta. ¿Y cómo desviar eso, hermano? Esas flechas encendidas no es otra cosa más que los engaños. El diablo te va a engañar. Hace rato me estaba platicando mi hermana que ¿qué sucede cuando una persona, ¿verdad? Está totalmente desconfiando, literalmente desconfiando de la cobertura de Dios. Porque a veces desconfiamos, ¿verdad? Desconfiamos de la cobertura de Dios. Y si nos ponemos gel en más lugares, bueno, no nada más en las manos, en la cara. Hay gente que se lo tragó, literalmente, el gel antibacterial. Murieron. Y eso fue real. Hermanos, nosotros no podemos desconfiar de la cobertura de Dios. Nosotros estamos cubiertos con el poder de Dios. Y no va a pasar nada de lo que Dios no permita. Entonces falló el escudo, lo bajamos y nos entró la flecha. Hermanos, por el amor de Dios, el escudo es nuestra confianza en el Señor. Versículo 17, tenemos varias llamadas ya. Ahorita voy, lo estoy mencionando, a que lo vamos a decir al último, porque es muy importante las Sagradas Escrituras. Bien, verso 17, vean lo que dice la palabra. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí en la versión 60 sí nos menciona, ¿va?, que es la palabra de Dios. Pero el yelmo, ojo con el yelmo. El yelmo, hermanos amados, es también un motivo de confusión para muchas personas que andan teniendo yelmos y poniéndose yelmos y quitándose yelmos. ¿Qué dice la palabra, la versión actual? Amén. En Efesios 6:17, en la nueva versión, dice así: que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? ¿Qué cosa es ese yelmo? Es la salvación, ¿verdad? ¿Por qué la salvación? Bueno, porque hoy mucha gente le ha dicho que usted no es totalmente salvo. Hoy mucha gente le ha dicho, oiga, usted le falta o necesita dejar eso para que sea salvo. Y ahí dice claramente que la salvación, ¿dónde tiene que ir? En tu mente. Tu mente y tu corazón tienen que ir acorde con ¿qué? Con lo que tú crees y lo que tú piensas, ¿va? Hoy en día, desafortunadamente, hay más gente predicando que la salvación, escúcheme bien, se pierde, que la salvación no es fácil, que la salvación se obtiene, escúcheme bien, que gente predicando las buenas noticias. Esa es la triste realidad. Más el 70% de los predicadores le enseñan y le complican el tema de la salvación. Y quizás un 30% prediquemos que, hermano, las buenas noticias es que usted ha sido salvo porque el Señor lo ha salvado desde antes de la fundación del mundo, le ha dado esa bendición. Por eso, ¿dónde viene ese casco, esa cobertura? Sobre su cabeza. Vamos a leer otra vez Efesios 6:17, la nueva versión. Ponga atención. ¿Qué dice? Amén. Dice así: que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. La salvación te proteja como ¿qué? Un casco. Cuando el enemigo te diga, no eres salvo, eres 50% salvo, te falta cosas para ser salvo, todo eso te lo va a decir el diablo. ¿Qué te va a salvar? La salvación. Te va a proteger como ¿qué? Como un casco. Estás cubierto. En tu mente no existe duda de tu salvación, porque tu corazón, el Espíritu Santo te da testimonio a tu corazón de que tú eres de Cristo, tú eres salvo. No hay tregua, escúcheme bien. Dice la palabra de Dios, esto es muy importante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, se lo dice a Pedro, el Señor le dice a Pedro: las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Eso tiene que quedar, Mateo 16:18, ¿cómo dice la palabra? Eso tiene que quedar muy claro, amados hermanos. Usted como iglesia de Cristo, yo como iglesia de Cristo, amados hermanos, somos totalmente inmunes al infierno. ¿Qué dice la palabra? Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 16:18.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué le parece? Eso es muy claro. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Vamos a leer la nueva versión y de verdad, amados hermanos, eso es lo que debe de haber en su cabeza. Yo no tengo nada que ver con el infierno. Absolutamente no hay riesgo de fracaso, de error, si usted pone su confianza en Cristo. ¿Qué dice la palabra? Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 16:18 en la nueva versión. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. ¿Qué le parece? Ahí en la versión actual dice muerte, la versión 60 dice y el Hades, ¿verdad? Otras versiones dicen literalmente el infierno, ¿va? ¿A qué se refiere con esto? Es que no hay riesgo, amados hermanos, de fracaso. Nosotros vamos a estar guardados y cubiertos con el Señor, hermanos, trayéndonos esa salvación, esa seguridad. Y dice la palabra de Dios, vamos a leer de nuevo Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación, y ojo, voy a tocar otro punto, y la espada del Espíritu, ojo, la espada del Espíritu. Ya vimos que la salvación es como un casco, que la verdad y la justicia es como un escudo, todo es una analogía. Vamos a leer el verso 17, nuevamente en la versión actual. Amén. Dice así, que la salvación los proteja como un casco, y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Ojo, la palabra de Dios en tu corazón es como una espada. Por el amor de Dios, hermanos, hay personas, y se lo puedo comprobar, personas que les enseñan a empuñar una espada ficticia, virtual, para defenderse del maligno. ¿Cómo empuñar una espada? Hermanos, es la palabra de Dios. No es ninguna otra cosa más que es la palabra de Dios. ¿Pero en dónde? En tu corazón. Le voy a explicar dónde está la espada. La espada. Cristo mismo fue portador de la espada. Satanás, dice la palabra, que se acerca a él y lo tienta diciendo: si tú eres el Hijo del Hombre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Usa Cristo la espada. Eso es, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es la espada. No tiene que empuñar nada, no tiene que usted andar, hermanos, argumentando cosas que no son. Ya lo mencioné, gente mística, gente que para sentirse más importante. Hay escuelas, ojo, escuelas de guerra espiritual, escuelas de cómo defenderse del maligno. Usted está cubierto por Cristo cuando usted confía con todo su corazón. No se deje sorprender por gente que no ha visto nada y él dice que ha visto. Bien, ahora sí, verso 18, pongan atención. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ojo, orar en el Espíritu, orando en todo tiempo. Hermanos, orar en todo el tiempo no quiere decir que nosotros estemos sin hacer nada, solamente hincados orando. Cuando dice en el Espíritu, vamos a leer esa versión, en la versión actual, ese versículo 18, ¿qué dice la palabra? Amén. Dice así, no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. ¿Qué le parece? Ahora, muchas personas han pensado y dicho, ¿cómo es orar en el Espíritu? ¿Qué es orar en el Espíritu? A ver, le explico. Fíjese, que lo que cuando nosotros oramos a Dios y hablamos en voz alta, ¿verdad? Estamos orando nosotros, estamos orando a Dios, pero nosotros
estamos transmitiendo sonidos por nuestra boca. Ahorita, ¿qué estoy haciendo yo ahorita? Yo estoy orando. ¿Con quién estoy orando? Estoy orando con ustedes que me están escuchando. Eso es una oración. Cuando yo oro a Dios en voz alta, estoy orando. ¿Estoy platicando con quién? Estoy platicando con Dios en voz alta. Pero cuando yo no digo una sola palabra, pero mi espíritu está platicando con Dios, estoy orando en el espíritu. ¿Por qué? Porque no salen sonidos de mi boca, pero mi espíritu está orando, está comunicándose. ¿Con quién? Con Dios. Eso es orar. ¿Qué? En el espíritu. Por eso dice la palabra de Dios, tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. A veces usted no puede abrir una boca, no puede abrir la boca y no decir una sola palabra, pero usted está orando. Entonces la gente religiosa, ¿qué es lo que hace? Cristo reprobó esto, acuérdese, y lo vamos a comprobar, y ahorita ya vamos a terminar porque tenemos muchas peticiones. Dice la palabra, lo dice claramente a los escribas y fariseos: cuando oréis, no uséis vanas repeticiones y no estés mirando que los hombres los vean. A ver cómo dice la palabra. Mateo 6, versículo 7 al 13. Dice la palabra de Dios. Vea lo que Mateo dice. 6, del 7 en adelante. Sí. Dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Falta un versículo, tiene que decir, y no, eso dice: hay de ustedes, escribas y fariseos, que oran en las esquinas de las plazas. Es el 5. Okay, ¿qué dice? Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Se da cuenta? Si usted está en su casa, está orando en voz alta, no pasa nada usted. Pero el problema era, hermanos, estar orando, ¿verdad?, en voz alta, en las esquinas de las calles, ¿verdad?, para ser vistos por los hombres y llevarse que el crédito. Y mira qué bonitos hombres, mira qué buenos son. El Señor dijo: ya tienen su recompensa. Eso es una hipocresía, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla de orar en el Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Verso 19 dice la palabra: y por mí, el apóstol Pablo pide oración, también yo pido oración, ayúdenos a orar, ¿verdad? Y por mí, ¿a fin de qué? De que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, ¿qué? El misterio del Evangelio. ¿Qué te está diciendo? Ora por mí para poder enseñar de una forma clara el Evangelio, que es un misterio. Hermanos, el Evangelio es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque, hermanos, no cualquiera lo entiende y lo enseñan incorrectamente. Vamos a leer la versión actual en este verso 19 y ya vamos a ir aterrizando. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra de Dios en Efesios 6:19 en la nueva versión: oren también por mí y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que Él había mantenido en secreto. ¿Qué le parece? Quiere decir que el Evangelio, ¿verdad?, es un secreto, es un misterio, dado a conocer. ¿A quién se le revela? Solamente a quién, a los escogidos, solamente a aquellos hombres y mujeres que Dios ha elegido, ¿verdad?, para que ellos se salven. Es para ellos esa revelación de las Sagradas Escrituras. Por esa razón, amados hermanos, nosotros tenemos que agradecer al Señor que Él nos ha revelado ese misterio del Evangelio.
La armadura de Dios fue el tema. ¿Aprendió? La armadura de Dios. Eso es justamente lo que el Señor nos enseña en su palabra.